Bienvenidos a este recorrido por la compleja red de la demografía global. Vamos a sumergirnos en un viaje estructurado donde los datos históricos, la geografía y las previsiones de futuro se entrelazan para contar, básicamente, nuestra historia como especie. Y para entender de qué estamos hablando, hay que asimilar primero la escala en la que nos movemos. A finales del año 2022, cruzamos la monumental barrera de los 8.000 millones de habitantes. Es una cifra literalmente astronómica, que define por completo nuestra realidad actual y los enormes retos a los que se enfrenta el planeta. Nuestra ruta de hoy pasa por 6 puntos clave: la explosión demográfica, la distribución espacial, las matemáticas de la vida y la muerte, la migración humana, las estructuras de población y, para terminar, las proyecciones futuras. Así que, punto número 1, la explosión demográfica. Vamos a repasar cómo pasamos de ser unos pocos miles a miles de millones. Fijaos, durante casi toda nuestra historia, la humanidad creció a un ritmo lentísimo. Tuvimos un primer empujón durante la Revolución Neolítica, cuando empezamos a dominar la agricultura, pero el verdadero punto de inflexión, el gran salto, llegó con la Revolución Industrial. A mediados del siglo XVIII éramos unos 500 millones en el mundo, y a partir de ahí la curva se disparó por completo. El tema es que, en apenas un par de siglos, nuestra población se multiplicó de forma puramente exponencial. Y claro, este crecimiento tan salvaje sienta las bases para el que probablemente sea el debate más urgente de nuestra era. ¿Cuál es el límite real de recursos de la Tierra y cómo garantizamos nuestra supervivencia a largo plazo? Pasamos al punto 2, la distribución espacial. O lo que es lo mismo, ¿dónde vive exactamente todo el mundo? Porque la verdad es que no estamos repartidos de forma uniforme ni mucho menos. La disparidad es brutal. Asia alberga un alucinante 60% de la población mundial total. Por el contrario, tenemos regiones inmensas, como Oceanía, que están prácticamente vacías, representando apenas un 0,5% del pastel. Pero lo que de verdad vuela la cabeza es pensar que la mitad de toda la humanidad, la mitad, está concentrada en un único triángulo geográfico cuyos vértices son Pakistán, Japón e Indonesia. Además, casi todos nosotros vivimos en el hemisferio norte, apelotonados en apenas un 20% de la superficie terrestre. Históricamente buscábamos climas templados, tierras fértiles y cercanía al agua para sobrevivir, pero a medida que la tecnología ha ido avanzando, esos factores físicos han pasado un poco a un segundo plano. Hoy en día son los factores socioeconómicos, como la industrialización y los núcleos de empleo, los verdaderos imanes que arrastran a la población hacia las gigantescas urbes. Punto 3. Las matemáticas de la vida y la muerte. Es decir, los nacimientos, las defunciones y cómo marcan el crecimiento. La pieza clave para entender esto es lo que los expertos llaman crecimiento vegetativo. Suena muy técnico, pero es súper sencillo. Es solo la diferencia absoluta entre los que nacen y los que mueren en un lugar determinado. Es el crecimiento natural en estado puro, antes de ponernos a contar a nadie que entre o salga cruzando fronteras. Y aquí vemos un contraste global que es tremendo. Por un lado, tenemos regiones como el África subsahariana experimentando un crecimiento natural rapidísimo, impulsado por unas altas tasas de natalidad. Y en el otro extremo presenciamos un claro declive de población en lugares como Europa del Este. Una situación influenciada por factores como el envejecimiento demográfico y tensiones geopolíticas como el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Llegamos al punto 4, la migración humana, un mundo que está en constante movimiento. Porque claro, para tener la foto completa hay que sumar una métrica que es fundamental, el saldo migratorio. Básicamente la diferencia entre los inmigrantes que llegan y los emigrantes que se van. Si no combinamos este saldo con el crecimiento vegetativo del que hablábamos hace un momento, nos faltaría una pieza clave para entender el crecimiento real de un país. La gente no se mueve porque sí. Migramos siguiendo una secuencia de motivaciones muy claras, desde la pura necesidad económica de buscar un empleo, pasando por el intento de acceder a un mejor nivel de vida, hasta casos de fuerza mayor como la urgencia de huir de un conflicto político. Es un flujo constante motivado por el deseo puramente humano de buscar prosperidad y seguridad. Ahora bien, es un fenómeno complejo y de doble filo. Si observamos los datos con neutralidad, vemos que los países de origen sufren fuga de cerebros y pierden talento joven, pero a cambio reciben inyecciones económicas a través de las remesas. Mientras tanto, los países de destino consiguen rejuvenecer su fuerza laboral, pero se enfrentan a obstáculos importantes como la integración social y el siempre presente reto de frenar la xenofobia. Sección 5. Pirámides y estructuras de población. Vamos a ver exactamente qué forma tiene nuestra sociedad. Fijaos en esto. El simple hecho de dividir a una población en estos 3 grandes bloques de edad nos revela de un plumazo su trayectoria histórica, su presente económico y sus mayores retos sociales.
La silueta de este gráfico funciona casi como una radiografía del país. La comparación visual es súper reveladora. Las naciones en desarrollo, como México, tienen lo que llamamos una pirámide progresiva, con una base ancha que significa que hay muchísima fuerza laboral juvenil disponible. En cambio, las naciones desarrolladas, como Alemania, muestran una pirámide regresiva. Hablamos de sociedades envejecidas que se enfrentan a una presión gigantesca sobre sus sistemas de salud y bienestar, estructurándose casi como gerontocracias. Y si vamos un paso más allá de la edad, hacer un seguimiento de los sectores económicos es clave. Ver cuánta gente trabaja en la agricultura frente a la industria o los servicios sirve como un indicador perfecto del desarrollo integral de una nación. El dominio indiscutible del sector terciario y el de servicios va directamente ligado a un altísimo índice de desarrollo humano. Y finalmente, el punto 6. Proyecciones futuras, mirando nada menos que hacia el año 2100. Aplicando todas las tasas matemáticas y las tendencias históricas que hemos visto, los expertos han modelado cómo será nuestro planeta. Y las estimaciones son impactantes. Proyectan que la humanidad alcanzará desde unos 12.300 millones en el escenario más conservador hasta unos asombrosos 18.000 millones de personas en el límite superior. Este aumento masivo que se nos viene encima reaviva un debate de lo más histórico. Por un lado, tenemos a quienes mantienen una visión malthusiana, abogando por un control demográfico por el temor a quedarnos sin recursos, algo que vimos en el pasado con la política de un solo hijo en China. Y por otro lado, está la corriente del optimismo tecnológico, que defiende que la innovación humana, combinada con un reparto adecuado, será capaz de proveer para todo el mundo. Dos enfoques radicalmente distintos para un mismo problema inminente. Así que, dejando toda esta evidencia sobre la mesa, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Lograremos equilibrar este imparable impulso demográfico con los recursos finitos de nuestro planeta? ¿Será de verdad posible garantizar un futuro próspero para todos esos miles de millones de personas que están por llegar? Es, sin lugar a dudas, el verdadero rompecabezas de nuestro tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración demográfica.